Vamos a continuar nuestra serie, esta segunda semana de nuestra serie La Buena Vida, el camino de la vida con Cristo. Si se pueden poner de pie para la lectura de la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, si tienen sus Biblias, si no, en las partes de adelante, ahí tenemos alrededor de 30 Biblias. En esa Biblia va a estar en la página 1053, o 1057, perdón. 56 y 57, ahí está. 1056 y 57. Y si no, Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículo del 17 al 20. Van a ser 4 hermosos versículos. Y la palabra del Señor dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias porque eres maravilloso, majestuoso. Gracias porque eres misericordioso sobre cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que esta tarde nos des una porción extra de gracia y de entendimiento a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos pueda llevar al entendimiento, Señor, que necesitamos. Danos una mente para poder meditar tu palabra, un corazón para poderlo recibir y una vida dispuesta para poderla practicar. Que nuestras mentes y nuestros corazones estén tan abiertos como nuestras Biblias y que la palabra redarguya e instruya. Señor, protege mis palabras, protege la mente de mis hermanos y te pedimos que el Espíritu Santo pueda penetrar los corazones, tanto como el mío como el de las personas aquí presentes. Gracias, Padre, ten misericordia de nosotros. Y te pedimos todo eso y todos juntos decimos amén y amén. Pueden sentarse. Hermanos, yo estoy emocionado de hablar de estos 4 versículos, emocionado, y a la misma vez es un gran pesar en los hombros hablar sobre la ley. ¿Sobre qué se refería? Estamos en esta nueva serie que se llama La Buena Vida. Y entonces nosotros podemos decir cómo encontramos o cómo vivimos una buena vida en Cristo, caminando con Cristo, pero tenemos estos versículos acá, del versículo 17 al 20, en donde hace un énfasis grande en la ley. ¿Y de qué está hablando? ¿Qué ley se está refiriendo? Algunos de ustedes pudieran decir, y les doy segunditos para que piensen, cuando habla de la ley, ¿de qué ley está refiriéndose? Y quizás estuvieran pensando ustedes los 10 mandamientos. O quizás están pensando algunos de los estudiantes de la Biblia, el Tanaj. Ay, ¿eso qué es? El Tanaj es el Antiguo Testamento. Es el Pentateuco, los profetas o la poesía. Son todos los libros que encuentras en la Biblia desde Génesis hasta Malaquías. Esta es la ley, es toda la ley. Y es más, si hablamos sobre los 10 mandamientos, los fariseos del tiempo del primer siglo, del tiempo cuando vino Jesucristo acá, no solamente creían en los 10 mandamientos, ellos seguían una línea de leyes y consideraban unas mayores que otras. Entonces decían, si encontramos a una gallina poniendo un huevo, ¿nos podemos comer a la gallina? Cosas así, ¿no? Y luego había uno como decir, no, es que no puedes blasfemar el nombre de Dios. Entonces ellos ponían en orden, en línea, 613 mandamientos, 613 leyes que ellos tenían. Y el Señor Jesucristo viene acá y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley y los profetas o los profetas. ¿Qué era lo que predicaban los profetas? Esto es interesante porque esta palabra que dice no penséis sería mejor
traducida como ni siquiera lo pienses. Ni siquiera te pase por la cabeza de que vengo a abrogar o a destruir o a demoler la ley. No, ni lo pienses. Dice, ni pienses que he venido a abrogar la ley o a los profetas. Hermanos, esto es interesante porque cuando hablamos de la ley, muchas personas se guían mucho solamente por la ley. Y estoy hablando específicamente sobre la Biblia. Hay muchas personas de que convierten todos estos mandatos en legalismo, en donde usted no puede hacer ciertas cosas porque eso es pecado. Y no me quiero parar en los dedos de los pies de absolutamente nadie, pero hay iglesias donde dice, si usted no se cubre el pelo, la mujer no se cubre el pelo con un velo, usted está pecando. Si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. Si usted no usa falda, usted no hace eso. Entonces, las leyes que se han creado, este legalismo, los fariseos hacían lo mismo con 613 leyes. Pero también hay algo en el lado opuesto que se llama antinomianismo. Digan conmigo, antinomianismo. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, fácil. Anti significa contra, del griego, contra. Y luego, nomi o nomos, viene del griego, nomos, que significa ley. Y cada vez que usted escucha, cuando alguien dice, cualquier frase que termine con ismo, quiere decir que es una enseñanza. Por ejemplo, el cristianismo, ¿verdad?, es el estudio de la vida de un cristiano. El ateísmo, que significa no en el ateo, theos, que es Dios, ismo, el estudio que no hay Dios, o la enseñanza de la cual no hay Dios. Entonces el antinomianismo es el estudio donde dice que no hay ley. En otras palabras, la ley, los 10 mandamientos, la ley, toda la ley en su completitud no aplica al cristiano del Nuevo Testamento. Entonces tenemos dos extremos, pero el problema con el antinomianismo es que desconecta la gracia de la obediencia. La salvación es solo por fe en Cristo Jesús, pero una fe genuina no viene sin obras. Quiero decir esto, y esto estoy poniendo varias cosas juntas en una introducción, hermanos. La palabra de Dios dice que somos salvos por medio de la fe en Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Y sin embargo, el versículo, nos encanta decir estos versículos del 8 al 9 o del 6 al 8, pero el versículo 10 dice, pero hemos sido salvos para buenas obras. ¿Qué quiere decir? De que no somos salvos por las obras. O sea, usted puede tratar de hacer todo lo que usted quiera para ser salvo y esas obras no lo van a salvar. Tus mejores obras son como trapos sucios. Y ahí les va un poco de estudio profundo. Cuando usa esta palabra en el Antiguo Testamento sobre trapos sucios, está hablando sobre trapos que usaban las mujeres cuando estaban en un tiempo, y quiero ser sensible con niños, acá un tiempo en donde llega una vez al mes. Y estos trapos eran considerados inmundos para las personas de ese tiempo, sucios. Y la palabra dice, tus mejores obras son como trapos inmundos. Entonces no somos salvos por obras, porque nuestras obras, aún las mejores de ellas, son como trapos sucios. Y los fariseos de este tiempo, ellos vivían la palabra, la ley, al pie de la letra. Y lo practicaban así como ellos lo entendían. Ellos trataban de purificarse, no tocar nada impuro. Y el Señor Jesucristo llega y les dice, ni siquiera lo piensen que he venido a abrogar o a destruir la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplirla.
Y acá en el versículo 17 creo que es importante mencionar, si vamos a hablar sobre la ley, de que Él vino a cumplir la ley. Si Él vino a cumplir la ley, ¿qué significa eso para nosotros? Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento sobre la ley, lo que era para ellos, decimos, wow, tenían un montón de regulaciones y mandamientos. Pero para nosotros, ¿qué significa la ley? ¿O cuál es el verdadero propósito de la ley? Voy a tratar de decirlo de esta manera. En Romanos capítulo 7, versículo 7, del versículo 7 al versículo 9, y si puede usted leer todo el capítulo 7 sería mejor porque entendería mucho más el contexto. Romanos 7 nos da el propósito de la ley. ¿Quieren que les diga algo? Hay una buena vida en la ley. Les voy a decir por qué. Versículo 7 en Romanos 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este propósito de la ley para nuestras vidas? Cuando yo estaba pequeño, y aún me pasa, a mí me encanta tomar café. Y si ustedes son como un poco parecidos al pastor Tomás, les encanta el café con pan. Y si no me van a dar pan, mejor no me ofrezcan nada. El café con pan, pero ¿saben algo que a mí no me gusta desde pequeño? Es cuando usted mete el pan al café y se le desborona el pan abajo. O cuando usted hizo café y el filtro está malo y en Guatemala dicen puzunque. Cuando caen los granitos o los granos de café, no granos, sino que el asiento, no, como los granitos estos de lo que queda. Perdónenme, yo soy como buen chapín, yo puzunque, entiéndame. ¿Verdad? Los granitos de café quedan en la parte de abajo. Entonces yo agarraba mi tacita de café, agarraba una cuchara y sacaba el pan. Y a veces el filtro no estaba bueno, entonces se quedaba se iba un montón de granitos ahí. Y si era de calcetín y el calcetín tenía un hoyo, mucho más. Entonces yo quitaba todo lo que podía de arriba y empezaba a tomar mi café. Pero cuando llegaba al último traguito de café, ¿qué creen que había hasta abajo del café? Estaba el puzunque, ¿no? Estaban los granitos de café. Estaba... cuando tomaba el último, y a veces yo decía, ¿será que vale la pena tomarme el último traguito de café? Sabiendo de que me voy a tomar un poco de pan o los granitos de café. Hermanos, al terminar el café, todo el café molido quedaba al descubierto. Eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la ley. Pablo dice en estos versículos, él tenía codicia en su corazón, pero como el café molido en el fondo de la taza no se veía cuando estaba llena la taza, pero solo quedó al descubierto cuando la ley vino a vaciar su corazón y él se dio cuenta que en lo profundo de su corazón lo único que había era pecado. Ese es el propósito de la ley, mostrarle y apuntarle con el dedo que usted es pecaminoso. ¿Cuál es el propósito? La ley nos lleva al conocimiento del pecado. Es como, a mí me encantan los carros y quitan los manteles de carro. Cada vez que sale un carro nuevo, quitan el cobertor del carro. Entonces, se quita el mantel y demuestra tu pecado. Esa es la ley. ¿Quieren ver cómo funciona? Hay un predicador que a mí me gusta, es un evangelista. No sé si lo han escuchado, se llama Ray Comfort y él tiene una fórmula para hacer esto. Él dice, ¿alguna vez has mentido en tu vida, por muy pequeña que sea? Y dice la gente, pues sí, a veces una mentirita piadosa. Y dice, eso quiere decir que eres un mentiroso. ¿Has alguna vez asesinado? No, jamás. ¿Has alguna vez odiado a alguien?
Y dice, la palabra de Dios dice que si odias a tu hermano, has cometido asesinato en tu corazón. Y así va ley por ley en los 10 mandamientos, y demuestra el final de que todos y cada uno de los mandamientos los hemos quebrantado. Ese es el propósito de la ley, es mostrarnos de que nosotros somos pecaminosos. Hermanos, somos incapaces de cumplir la ley. Pero hay algo más que me gusta, es de que la ley se cumple en Jesús. El versículo 17 dice, no penséis que he venido, y esto es hermoso, dice, he venido. El Señor Jesucristo descendió de los cielos y vino no para destruir la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. Aquello que no podíamos cumplir, ni tú ni yo, Él descendió a cumplir. La ley se cumple en Jesucristo. Gálatas lo dice de esta manera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3, 19 al 26. No voy a leer todos, porque es así. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En el versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley fue porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿no? Nuestra guía, nuestro maestro, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley se hizo para llevarnos a Jesucristo, para ser hechos hijos de Dios. Quiero que entiendan esto. Aquello que te condena es aquello que te toma de la mano y te lleva a Jesucristo. Aquel que nos hace hijos de Dios mediante y por medio de la fe. Juan lo dice de esta manera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ni siquiera es tu voluntad hacer ni la ley ni seguir a Dios. Y esto predicaban los profetas. Hermanos, entonces el versículo 17 y el versículo 18, en el versículo 17 vemos nosotros la ley, quién era Jesús, qué hizo Jesús, cómo Jesús cumplió la ley y qué es la ley, el propósito de la ley. Pero también en el versículo 18 se nos da una promesa. Y la promesa es esta, mire, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quiero que piensen esto. Jesús se para y dice, yo no vine a destruir la ley, yo vine a cumplirla. Y dice, ni una jota, ni un punto, ni una coma pasarán hasta que esto se haya cumplido. Les digo porque esta es una promesa por dos cosas. Es una promesa instantánea, de cierta manera, en ese tiempo, no instantánea, pero en ese tiempo, y una promesa del futuro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, hasta que se haya cumplido, y esta palabra está relacionada a Juan capítulo 19, versículo 30, cuando el Señor dice, consumado es. Él dijo, la ley se cumplirá. ¿Y cuándo se cumplió? Cuando Él vivió, murió y resucitó. Cuando Él estaba en la cruz dijo, consumado es. La ley se ha cumplido. Pero ve lo que dice. Vea lo que dice. Ni una jota ni una tilde pasará
Él cumplió todas y cada una de esos mandamientos del Señor. Algo que tú y yo no podemos hacer. Su palabra, hermanos, permanece para siempre. ¿Cuántos atacan la palabra de Dios diciendo esa no es la palabra de Dios? Eso contiene la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Es de que si contiene, quiere decir que en un diccionario contiene el significado a algo que yo necesito. A decir, es toda la palabra de Dios. Y déjenme les digo, toda, aún la tilde o la jota, es la palabra de Dios. Y buscarle contradicciones que nosotros ponemos ahí es pecado. Es una promesa de que Él un día vendrá. Él vino. Él dijo, yo vine a cumplir la ley, y vino y lo hizo, murió y resucitó. Como decía un predicador antiguo, ve el precio que se pagó por ti cuando Él murió, y la resurrección es el recibo de que Él lo hizo y lo pagó. Entonces, vean acá de que Él cuando dijo consumado es, lo pagó. Él dijo, no he venido a abrogar, para abrogar la ley, sino para cumplirla. Creo que no podíamos hacer nosotros. Y Él dijo, pronto vendré. Pongan atención. Aquel que ha cumplido hasta el día de hoy nos ha prometido de que Él vendrá de nuevo. ¿Estás pasando tú por problemas? Hermanos, ¿quién cuida de nosotros? ¿No se complace Dios en su Hijo? ¿No nos dará en Él todas las cosas? ¿Ha caído su palabra? ¿Se ha desvanecido o destruido su palabra? ¿Ha pasado el cielo? ¿Ha pasado la tierra? A veces dicen mucho, es que hay muchos falsos profetas, y no creas, ni pienses, ni siquiera pienses que el mundo o los falsos profetas han destruido la palabra de Dios. Ni siquiera lo pienses. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, mi pregunta es esto: ¿de qué te afliges? Su promesa es verdadera y activa. Y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Si Él te ha prometido de que terminará la obra que empezó en ti, Él lo hará. Hermanos, esa es la buena vida. Tener a un Dios que cumple lo que promete. Tener a un Salvador que cumplió la ley que yo no podía cumplir. Y que murió por mí aún yo siendo enemigo de Él. Y por medio de ese sacrificio me hizo hijo del Padre, de un Padre celestial. Eso es lo que nosotros predicamos. Recuerden el versículo 12 de la semana pasada, y se lo leo para que se recuerden. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Y quiénes eran los profetas? Los mensajeros de Dios, aquel del cual los profetas anunciaron, nosotros predicamos. Tú, de cierta manera, y no me saquen de contexto, el Señor ha mandado un mensaje y nosotros debemos de compartir ese mensaje. ¿Y cuántos de los que están alrededor tuyo o en tu vida saben cuál es el evangelio y qué es lo que Jesús hizo por ellos? Jesús no vino para que te sientas mejor. Jesús no vino para que tú encuentres una paz temporal. Como aquellos, cuando, no sé si ustedes saben, pero en julio 11, el 7-Eleven regala todo lo que tú puedas tomar de los freezes, de las bebidas que ellos tienen. Tú puedes llevar un garrafón de este tamaño y ponerlo en la máquina. Te lo puedes llevar. Es todo lo que tú puedas tomar. Pero por muy grande que sea, se te va a acabar. Y tienen una frase ellos cuando entra, dice, got thirst.
¿Tienes sed? Llévate lo que quieras, pero vas a regresar otra vez. En Cristo encontramos los brotes del agua eterna. Luego en el versículo 19 ya vimos entonces el propósito de la ley, quién era Jesús, qué es la ley, quiénes son los profetas ahora. Y vimos también la promesa que hay en el versículo 18. Y en el versículo 29, perdón, ya me salté. Versículo 19 se nos da la aplicación de la ley. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En otras palabras, Santiago nos lo dice de esta manera: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. El consejo completo de Dios es lo que dice Timoteo. Toda la palabra de Dios. Y dice que nosotros debemos de ser obedientes, que debemos de enseñarla bien. ¿Y ustedes saben cuál es la mejor manera de enseñar bien las cosas? Es saber bien las cosas. Por eso a mí me encanta Esdras capítulo 7 versículo 10, dice, porque Esdras se propuso en su corazón leer la palabra, estudiar la palabra de Dios para poderla practicar y después enseñarla. Entonces nosotros debemos de estudiar, no para enseñarla, sino para practicarla y después enseñarla. Cuando el Espíritu Santo es tu maestro, tú no anulas el mandamiento, tú lo llevas a cabo. Y aquel que lo cumpla será llamado grande en el reino de los cielos. Pero dirán ustedes, pastor, es imposible de que yo pueda cumplir todas y cada una de esas leyes. Yo deseo enseñar todo el consejo de Dios, enseñar toda la palabra de Dios, todas las tildes, todas las jotas, todos los puntos y comas. Yo trato de hacer todas las cosas bien, trato de llevar la ley y la palabra de Dios al pie de la letra. Yo le voy a contestar lo mismo que Jesucristo contestó en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Al menos que tu deseo sea mayor. Quiero traerlos a todos aquí. Cuando el Señor Jesucristo vino, la audiencia con la que Él estaba, acuérdense, en el Sermón del Monte, Él se sentó y enseñó y dijo, bienaventurados los pobres del espíritu. El mensaje que escuchamos la semana pasada sobre la palabra bienaventurados, sobre los bendecidos en Cristo Jesús y las promesas que el Rey nos da a nosotros por medio de su sacrificio. De que nosotros, aún siendo enemigos de Él, Él murió por nosotros. Él viene, y seguro algunas personas decían, pero ¿qué hay de la ley? Somos bienaventurados, pero me estás diciendo que somos bienaventurados sin necesidad de la ley. Y él dijo, ni siquiera lo piensen. Yo no he venido a destruir la ley. Yo vine a cumplirla. Esa ley de la que estos fariseos se la llevan de muy, que se la saben de todas, y que saben seguirlo al pie de la letra. Yo vine a cumplir toda esa. Y de cierto te digo, que aunque tu deseo sea mayor que el de ellos, tú no entrarás al reino de los cielos. Quiero que empiecen en el shock que tuvieron ellos, en la reacción de ellos, decir, bueno, si estoy aquí, si yo pudiera seguirlo como ellos, no estuviera acá, estuviera con ellos. Y él dice, tu deseo tiene que ser mayor. Y hermanos, nosotros a veces hablamos tan duro sobre los fariseos y decimos, es más, a veces usamos esas clases de expresiones y decimos, ay, viene aquel fariseo, ve. Este fariseo, este no es profeta, este es fariseo. O
hablamos tan mal de los fariseos. Ay, esos fariseos, ¿no? Actuamos igual que ellos cuando vieron a aquel hombre orar y le dijeron, gracias Señor porque no soy como aquel. A veces nosotros decimos lo mismo, ¿no? Gracias Señor porque no soy un fariseo como este. Pero les voy a mencionar algunas cosas que los fariseos hacían que son dignas de imitar superficialmente, así como lo hicieron ellos. Ellos ayunaban. ¿Cómo está tu ayuno? ¿Vas a hablar mal de los fariseos? Al menos que tu deseo sea mayor, habla mal de ellos. Ellos se purificaban. Ellos mantenían el sábado, o sea, ellos descansaban. Ellos estudiaban muy rígidamente la palabra. Jesús le dice, ustedes escudriñan la palabra para ver si hablan de mí. Ustedes escudriñan la palabra y ellas hablan de mí. Ellos pagaban impuestos. ¿Cómo estamos en esa área? Ellos seguían la ley y la tomaban muy en serio. Ellos no jugaban con la palabra. En contraste, su práctica religiosa es mejor que de muchas iglesias el día de hoy. Ellos no practicaban solamente los 10 mandamientos, sino las 613 leyes. Ellos tenían una división de ley que era la ley ceremonial, la ley judicial y la ley civil. Tenían varias leyes y todas y cada una de ellas nuestro Señor Jesucristo cumplió. El problema es que ellos practicaban esto solamente del diente para afuera, externamente. Sabían la letra, pero no la práctica verdadera. Ese es el problema el día de hoy con el legalismo y el antinomianismo. Richard Baxter decía esto sobre la ley. Los hombres creen que las leyes de Dios son muchas y muy estrictas, pero luego se inventan más reglas y son bien estrictos con ellas. Ay, esos fariseos. Pero a veces nosotros creamos. A veces la gente crea reglas que ni ellos mismos siguen. Voy a tirar un poco de tierra. Ellen G. White, de los sabatistas. Ellos no comen camarón, no comen chicharrón, no comen puerquito en salsita verde. Ellos no comen nada de esto. ¿Por qué? Porque es impuro. Porque ellos están tan atados a la ley, y dicen, mi boca no comerá esas cosas impuras. Y se les olvida de Hechos capítulo 9, 10, 11 y 12, en donde dice el Señor Jesucristo a Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, yo jamás he comido, he tocado, mis labios no han tocado cosas impuras. Y le dice, no llames impuro lo que yo he purificado. No llames impuro lo que yo he hecho eso. Ellos han hecho leyes que ni ellos mismos pueden seguir. No me crean a mí. En la historia de la iglesia, en la historia de Ellen G. White, Ellen G. White recibió la iglesia de su esposo, que no fue tan popular. Ella lo hizo popular después de que el primer pastor de los sabatistas haya hecho una profecía que no se cumplió, se deshizo. Ella vino a unificar todo de nuevo. Y ella decía, no pueden usar estas faldas, no pueden hacer esto, no pueden comer lo otro. Pero la secretaria de ella decía, pero ¿por qué le dices eso si tú comes de estas cosas? No me crean a mí. Vayan y léanlo. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en este tiempo. Es de que ellos se mantenían purificados por afuera, pero por dentro eran otra cosa. Ellos practicaban otras cosas. Y esta es la necesidad de la ley, en donde descubre completamente quiénes somos nosotros y cuál es nuestro pecado. Y por eso el Señor dice, has escuchado que se dice, pero yo te digo. Él ataca el corazón. Si tú tratas de seguir solo la palabra y no la practicas, con mucho respeto eres como un perico que repite solo lo que la gente dice. Tienes el conocimiento, pero no el sentir. Tu deseo debe ser mayor que el conocimiento. Debes de decir como el salmista en Salmo 119,
Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Contra ti, bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Hermano, ayuna, purifícate de tu pecado con la sangre poderosa de Cristo. Descansa en Él. Estudia, medita y vive en la palabra. Pon tu fe en Cristo solamente, no en tus propias obras. Cuando tú te inclinas solamente en tus propias obras o en lo bueno que eres, eso no es cristianismo. Eso es moralismo. Moralismo es aquello que dice, pero yo no hago mal las cosas. Yo no voy a la iglesia, yo no creo en Dios, pero yo soy un buen ciudadano. No, sos un moralista. Filipenses 3:9 dice que debemos de ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por fe. En otro lado Pablo dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. La buena vida, hermanos, es descansar en Cristo. Él vino a cumplir la ley para que nosotros ya no estemos bajo la maldición de la ley. Él vino a cumplir la ley porque Él es misericordioso. Según de Corintios 5:21 dice, aquel que no conocía pecado se hizo pecado para que nosotros fuéramos contados como justos delante de Dios. Hermanos, si fuera por la ley, vos y yo estamos condenados a la muerte. Y aquel hombre de Galilea descendió para cumplir la ley y estar en el madero. Y dijo, consumado es. Y dijo, pronto vendré. Gracias a la ley y los mandamientos, conocemos la profundidad de nuestros pecados. Pero gracias a la ley y los mandamientos, conocemos también la profundidad del amor del Padre por nosotros. Qué buena vida es vivir ya no esclavos de la ley, sino libres en Cristo, quien la cumplió en nuestro lugar y nos hizo aceptos en el amado. Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pastor, entonces, ¿no debo de practicar la ley? Hermano, gózate en la ley del Señor. La ley se hizo para descubrir nuestro pecado. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño y nosotros salíamos a cazar con Z, porque ya me casé con ese hace algunos años, con Z. Y recuerdo que íbamos de noche y íbamos a cazar conejos. Y de repente escuchamos en los matorrales. Y apuntábamos la luz y le empezamos a pegar a los matorrales para que saliera el conejo. Y cuando salía el conejo, ¡pah! Vámonos. Cuando salía el conejo le tirábamos y se quedaba dormido el conejo. Hermanos, eso es lo que la ley es. La ley viene a sacudir el matorral y poner la luz en nuestro pecado. Y la ley nos hace morir. Pero en Cristo vivimos, porque Él es
la redención. Él es la vida. Él es el camino y la verdad. Hermanos, nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Por medio de tus obras, quedas muerto en tus delitos y pecados. Qué gran amor ha demostrado el Padre, que nos haya enviado a su único Hijo para morir por nuestros pecados. Qué buena vida podemos vivir sabiendo eso. Ya no más los lugares pasados, sino veamos a la promesa de que Él vendrá por nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus promesas. Te damos gracias por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor. Te pido que nos ayudes a poder practicar estas cosas, poder meditar en estas cosas y estar agradecidos, Señor, de que la vida que no pudimos vivir, tú viniste a vivirla por nosotros. Ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo que vive en nosotros. Gracias, Padre. Bendícenos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.